Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Señor les bendiga. Esta alabanza es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo predicaba por los montes y las aldeas. Había pasado por Judea y llegó a Jericó. A la orilla del camino, un ciego que allí posaba, y a la gente preguntaba, ¿quién pasa por allí? Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Jesucristo le pregunta, ¿qué tú quieres que yo haga? Solamente que yo vea, quita de mí esta plaga. Cuando Cristo hizo el milagro, la gente se maravillaba. Y era porque Jesucristo por Jericó había pasado. Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Jesucristo predicaba por los montes y las aldeas. Había pasado por Judea y llegó a Jericó. A la orilla del camino, un ciego que allí posaba, y a la gente preguntaba, ¿quién pasa por allí? Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Jesucristo le pregunta, ¿qué tú quieres que yo haga? Solamente que yo vea, quita de mí esa plaga. Cuando Cristo hizo el milagro, la gente se maravillaba. Era porque Jesucristo por Jericó había pasado. Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí, 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 ten misericordia de mí. Gloria a Dios. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. Mi nombre es Joana Gutiérrez, me congrego en la iglesia de Ebenezer. Mi pastor, Osvaldo Tona.
Les voy a comentar cómo fue el gran milagro que el Señor hizo en mi primo Billy Paul. Él estuvo varios días inmóvil porque así quedó su cuerpo, él no se podía mover, tuvo un accidente en una moto y los médicos decían que tenían que operarlo, que iba a ser como unos meses bastante fuertes para él a través de recuperación, cosas que le iban a hacer, que podía quedar en sillas de ruedas, muchas cosas le decía el enemigo. Cuando el Señor me permite estar allí, un día domingo, fue el gran milagro, y él comienza a mover sus caderas. Él comienza a mover sus caderas, y cuando él ve que puede mover sus caderas, él comienza a doblar sus rodillitas y las piernas hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Luego comienza a abrir sus piernas así tipo mariposa, y él, pues maravillado de lo hermoso que es el Señor, se sienta en la cama y me dice: el Señor me dijo que me parara. Y yo le digo: bueno, párate, vaya, párese. Y ahí estaba mi tío lo ayuda a pararse y él comienza a caminar. Fue algo maravilloso, de verdad, para mí una experiencia muy bonita, porque para Dios nada es imposible. Todas las personas que estaban ahí, antes de suceder el milagro, algunos expresaban: no, me duele aquí, porque había otro que todos eran por accidentes de moto. Y cuando sucede el milagro, él le expresaba: pues ya no me duele, ya el hueso que me dolía ya no me duele. Y yo: bueno, así como mi primo tenía fe, tú también tienes que tener fe y Dios puede hacer lo mismo. Le decía yo: todo es tener la fe. Luego entra el médico no podía creerlo porque lo vio caminando y el médico no podía creer. El médico hasta lo regañó. Él le dijo, él le dio sus palabras, le explicó que él no estaba en contra de la medicina, de la ciencia, pero que existía un Dios, pues que para él nada es imposible, que tan solo nosotros podemos creer y él lo hace. Y bueno, el médico igual le dijo: bueno, te recomiendo que te acuestes, que no te levantes. Y él, sin embargo, no le obedeció, porque él decía: si yo me acuesto, estoy diciendo que Dios es mentiroso. Y él seguía caminando y duró como más de una hora caminando. Luego una persona que limpiaba, una señora que se dedica a limpiar, ella miraba hacia la habitación y ella estaba maravillada de lo que estaba pasando. Y todas las personas que estaban ahí decían que era sorprendente, que nunca habían visto un milagro. Así lo expresó otro que estaba allí con él, que era la primera vez que él había visto un milagro. Y bueno, de verdad que fue un día maravilloso donde se sentía la presencia del Señor. Y para esto, de verdad que les puedo decir, para Dios nada es imposible en esta vida. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje El discernimiento del Espíritu por la palabra, parte 33. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en el nombre precioso, dulce y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que cada uno puedan sentirse bienvenidos al escuchar este servicio especial y todos podamos sentarnos en la mesa, en la gran mesa que Dios nos sirve en cada servicio y nos da una palabra para cada uno de nosotros, porque el que ministra es el Espíritu Santo. Dios no ha dejado de ministrar por medio de sus ángeles y nosotros hemos visto que eso es cierto, como el Señor se glorifica, como el Señor habla, como el Señor a cada uno de nosotros nos da esa palabra que necesitamos. La palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de doble filo. Qué cierta es esa escritura, y el Señor, al vivificarla en nuestros corazones, hace que podamos ver cuál es la intención de Dios, qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es importante que usted, quien me escucha en esta hora,
al recibir la revelación del Espíritu Santo, usted entienda a Dios. La intención de la revelación, que es Dios hablándole al hombre, es que usted entienda a Dios, porque si hay alguien que ha sido mal entendido a través de los siglos, ha sido Dios. El pecado ha embotado los sentidos espirituales de los hombres y de las mujeres, que ha hecho que cuando Dios ha hablado a través de sus distintos instrumentos, la gente no entiende a Dios, no entiende el propósito, porque el pecado hace la labor de tratar de cortarle la bendición, es como una interferencia, de cortarle la bendición al hombre para que conozca todo lo que Dios ha hecho por él, todo lo que Dios ha pagado, todo lo que el Señor promete y todo lo que el Señor está haciendo para hacer que usted, quien me escucha en esta hora, y yo, podamos disfrutar de las bendiciones del Señor, podamos ser beneficiarios de la herencia que Él nos ha dado, que Él ha pagado, y que cada uno de nosotros tenemos el derecho dado por Dios de reclamar esa bendición, ese perdón de pecados, esa liberación, esa gran oportunidad de servirle a un Dios vivo, de que el Señor venga a nuestros corazones y que podamos volver a ser como el patrón original, volvamos a cumplir el propósito original, que es ser imagen y semejanza de Dios. El propósito del Evangelio es ese, que volvamos a ser como Dios, porque el hombre fue creado en esta tierra para que fuera el Dios de esta tierra, el Dios en representación del gran creador, del gran Dios todopoderoso. Por eso Dios le ha dado la tierra a los hijos de los hombres para que se enseñoree, pero con la autoridad y el dominio de Dios. Porque el Señor no es como algunos reyes humanos, pecadores, caprichosos, que hacen y deshacen, destruyen, van a guerra y disponen de sus reinos, en muchos casos de una manera arbitraria y cruel. No, Dios no es así. Sus hijos no administran, no gobiernan los que Dios ha puesto aquí en la tierra para que hagan la voluntad del diablo, sino para que hagan la voluntad de Dios. Los dioses de esta tierra son los hijos de Dios. Ellos están llamados a reflejar la voluntad de Dios aquí en la tierra. Usted, quien me escucha en esta hora, que ha sido un instrumento del pecado, de la corrupción, de tantos espíritus malignos que quieren utilizarlo a usted para hacer las cosas malas, déjeme decirle que Dios no lo creó, no permitió que usted naciera para eso. Dios quiere que usted sea un instrumento para que el Espíritu Santo pueda ministrar, para que el Espíritu Santo pueda manifestar lo que Él es. Usted y el Espíritu Santo, yo y el Espíritu Santo nos hacemos uno. Y lo que usted haga y lo que yo haga tiene que ser Dios en todos los aspectos. Tiene que ser así. Para eso nos llamó el Señor. Ni usted ni yo hemos sido llamados a ser receptores de malos espíritus, ni receptores de maldad, ni receptores de crueldad, ni de perversión, ni de ninguna doctrina que sea contraria a la palabra. No, nosotros no hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados para reflejar la pureza de Dios, la santidad, el poder de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Por eso, cuán importante que usted, quien me escucha, pueda aceptar la invitación del Espíritu Santo y sentarse en esta cena del pan de vida que trae
sustento al alma, perdón de pecados y limpieza en el alma, un cambio. Porque cuando usted comienza a comer esa comida, va a pasar como cuando el Señor partió la comida con los caminantes de Emaús. Cuando Él partió el pan, ellos se dieron cuenta quién era. Así, al usted ver el pan, el deseo de mi corazón es que usted, al ver y escuchar el pan que se le está dando, usted pueda ver a Dios y pueda entender a Dios, pero sobre todo usted pueda tomar decisiones por Dios. Por eso, usted que me escucha está cordialmente invitado para que escuche la verdad de Dios con un corazón abierto, con un corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene para usted, para recibir y para poner por obra. Porque cuando uno escucha la verdad, uno está llamado a reaccionar a una verdad. La verdad es para que nosotros asumamos una posición. Las verdades se dan para eso. Porque si usted ha estado practicando un error o ha estado creyendo un error, cuando se le dice la verdad es para que deje la mentira o el error. ¿Se dan cuenta? La verdad que Dios revela es para que usted se dé cuenta que su posición está en error. No tiene sentido que usted que me escucha se mantenga creyendo y manifestando el error cuando usted sabe que es un error. No debe hacer eso. Si es algo que lo pervierte, que lo contamina, que no lo deja crecer espiritualmente, que no lo deja ser uno con Dios, que no se convierte usted en una imagen y semejanza de Dios, hay algo que está pasando. Si el propósito, si la meta es ser imagen y semejanza de Dios, y usted quien me escucha o yo, no estamos llegando a esa meta, hay un problema allí. Hay un problema. Tiene que haber un diagnóstico en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que podamos entender qué es lo que Dios quiere o cuál es nuestra falla porque no hemos llegado a eso. Tiene que haber algo que esté impidiendo. Escuchen bien esto. Cuando dejamos que el Espíritu Santo haga un diagnóstico en nuestras vidas, si en verdad queremos ir al consultorio del Señor Jesús, el Señor estará dispuesto a darnos un diagnóstico de nuestras vidas y decirnos cuál es el problema, qué es lo que está pasando, por qué usted no crece espiritualmente, por qué usted se estancó espiritualmente, por qué usted siente que su vida es un sube y baja, por qué usted no ha logrado vencer el pecado. Hay una razón. Y Dios siempre tiene la respuesta a cada pregunta bíblica. Y no para saber cuestiones de la Biblia, lo cual está bien. Cuando se habla de preguntas bíblicas, tiene que haber un motivo bíblico por el cual usted no crece, por el cual usted siente que en su corazón hay un vacío espiritual, por el cual siente que usted ha entrado en una especie de círculo religioso que no lo deja crecer espiritualmente. Es importante que usted, cuando escuche y se siente en la mesa o va al consultorio del Señor Jesús, usted esté dispuesto a tomar decisiones cuando el Espíritu le da a usted, le ministra a usted la verdad, le da el diagnóstico. Es muy importante que eso suceda. Por eso en esta hora, el Señor quiere que usted y yo entendamos las cosas que debemos hacer y que no debemos hacer. Los fundamentos, y para eso es el título del tema del estudio que el Señor nos ha estado dando con relación a este tema, el discernimiento del Espíritu por la palabra. Porque la palabra es dada y usted debe discernir. Usted debe tomar una decisión. Usted debe discernir si esa palabra que se está hablando es la verdad que corresponde a su vida. Porque si en usted no hay un discernimiento, usted no va a saber
lo bueno de lo malo, no va a poder identificar lo malo. No va a tener la capacidad de rechazar algo que es malo o de recibir algo que es bueno. Si ha dejado que su discernimiento sea embotado por el pecado, por la atmósfera de pecado que hay en el mundo, hay un problema allí. No debe permitir que el diablo envuelva sus sentidos espirituales con la atmósfera de pecado. Hay una fuerte y densa atmósfera de pecado. Debe estar consciente que existe, porque usted, cuando ve a las personas comportándose de cierta manera, usted se da cuenta que hay un problema. Hay un problema. Hay algo que está sucediendo porque la gente se está comportando cada día más irracional. Esa atmósfera a unos los confunde más que a otros. A algunos los hace comportarse contrario a su naturaleza. A unos los hace burlarse de Dios. A unos los hace ignorar a Dios. A otros los hace menospreciar a Dios, burlarse de Dios, darle la espalda a Dios. A otros esa atmósfera los lleva a manipular o a querer manipular la verdad de Dios para su provecho, para su beneficio económico o de cualquier otro interés. Todas son esas realidades en las cuales estamos viendo, estamos observando, estamos discerniendo. Usted debe comprender y entender eso para que una predicación pueda surtir efecto en su vida. Es la única manera que la medicina sea tomada, que usted y yo tomemos decisiones por Cristo, que cuando venga una exhortación le pidamos al Señor en oración: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, guíame para hacer lo correcto, ayúdame para hablar lo correcto, para que mi actitud sea la correcta. Señor, perdóname si mi actitud no fue la correcta, si mis palabras no fueron las correctas, si enseñé algo que no era conforme a tu palabra. ¿Se dan cuenta? Señor, este día hice algo que no me agradó, no te agradó a ti, Señor. Perdóname. Todo eso debe ser considerado, porque la fuente de la verdad es la palabra. Ustedes han escuchado esa expresión en la Escritura. El juicio comienza por la casa del Señor. ¿Por qué? Porque en la predicación hay un juicio. Sale una sentencia acerca de lo bueno y lo malo. Y si usted, que escucha la verdad predicada, toma una decisión y se aparta de lo malo, se arrepiente de lo malo y toma lo bueno, ya usted está siendo juzgado y se está apartando de lo malo y se allega a lo bueno. ¿Se dan cuenta? Y la condenación que va a venir para el pecador ya no se va a aplicar a usted porque usted se arrepintió, usted tomó decisión por Cristo. ¿Se dan cuenta? Hoy en día el hombre y la mujer que se sujeta hoy al juicio de Dios y acepta el dictamen de Dios en cuanto al pecado y acepta la vía de escape que el Señor está ofreciendo, entonces es perdonado, es indultado. Hoy es el día del indulto, hoy es el día del perdón, hermano. ¿Recuerdan en la Escritura cuando nuestro Señor Jesús estaba expuesto frente al pueblo de Israel en el día de la Pascua, cuando estaba a punto de ser crucificado? Ya había habido una sentencia sobre él. Pero aquel hombre, Poncio Pilato, aquel gobernador romano, tenía una costumbre de indultar a un preso ese día. ¿Por qué? Porque era un político. Poncio Pilato era un político y él entendió lo que significaba
la fiesta de la Pascua, que era el sacrificio del Cordero, que simbolizaba, y él lo entendía, que Israel, sus pecados eran cubiertos por esa sangre hasta el día en que el Mesías derramara su sangre y no solamente fueran cubiertos, sino limpiados y borrados para siempre. Y sabía que significaba perdón. Y por eso, para congraciarse al pueblo, él hacía algo. Él indultaba al preso que ellos pidieran, que el pueblo pidiera. Y ustedes saben la historia, cómo ellos pidieron a Barrabás y le dijeron a Poncio Pilato, crucifica al Señor. Ahora, ¿hay alguien más poderoso que cualquier gobernador, cualquier presidente, cualquier dictador, cualquier rey? Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él en esta hora está en ese trono de intercesión. Y Él está dispuesto a perdonar a todo aquel que venga a ese trono de misericordia y pida perdón por su pecado. Escuchen bien eso. En estos momentos, nuestro Señor Jesucristo en ese trono, en ese altar de misericordia, como sacerdote, Él está esperando y lanza una proclama para usted, quien me escucha en esta hora. Y le dice a usted, todo hombre, y no solamente va a ser un día específico, hoy es el día de salvación, todo hombre o mujer que reconoce que es un pecador, se arrepiente de sus pecados y acepta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados y acepta al Señor como su Salvador, Dios, ese Rey sacerdote, le promete perdón de sus pecados. Que sus pecados van a ser borrados delante de la presencia del Señor. Tal vez en la mente de los hombres la miren o lo miren a usted de una manera de desprecio, de menosprecio. Pero para el Señor, usted no ha cometido ningún pecado. Usted ha sido perdonado, perdonada. Si usted va al altar de misericordia en esta hora, a ese altar de misericordia y le pide perdón a nuestro Señor Jesucristo, Él hoy está esperando por usted, porque mañana Él pudiera sentarse en el trono de juicio y ya no será el sacerdote que intercede, sino el juez que condena y que sentencia la condena. Escuchen bien, el mismo Señor Jesucristo hoy en día es el sacerdote que intercede por usted y que le llama a través de la predicación de la palabra, le llama a usted a que acepte el indulto, hermano, que acepte el perdón de sus pecados, que acepte que por la vía del pecado usted no podrá llegarse a Dios, que cuando el Espíritu Santo lo llame, si hoy oyere su voz, la voz de ese sacerdote misericordioso que es nuestro Señor Jesucristo, no endurezcas tu corazón. Aprovecha el indulto de Cristo, el indulto celestial. Hermano, el indulto, el indulto celestial está para todo aquel que quiera. El indulto no hace acepción de personas, no importa cuán negro sea su pecado. El Señor dice, ven y estemos a cuentas. Yo te perdonaré tus pecados. Hermano, ven y estemos a cuentas. No importa el pecado que pudieras haber cometido. El indulto hoy es para ti si lo aceptas.
si aceptas el indulto, si aceptas al Señor Jesucristo, si la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo es aplicada a tu vida. Y Dios no solamente te promete el indulto, el perdón, te ofrece, hermano, te ofrece un cambio de vida. Te ofrece como como uno lo ve en los casos en Estados Unidos de criminales que se arrepienten. Le cambian la identidad y lo esconden en otro lugar. Aquellos que son perseguidos por criminales que quieren hacerles daño. El Señor Jesucristo hace lo mismo con nosotros. El Señor cambia nuestra identidad. Ya no va a ser Ramón Camacho, porque hay un enemigo que quiere destruirnos, que quiere matarnos, que quiere acabar con nuestra familia, que quiere arruinarnos. Pero cuando nosotros aceptamos el perdón, el indulto celestial, entonces el Señor no solamente nos perdona, sino que nos cambia la identidad. Ya no somos las antiguas personas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. De aquí todas son hechas nuevas. Hermano. Y nos lleva a vivir a otro país. ¿Y cuál es el otro país? El reino de los cielos. En el lugar en donde mora Dios. El reino de los cielos. Cuando usted obedece la palabra, cuando usted hace la voluntad de Dios, cuando usted agrada a nuestro Señor Jesucristo, cuando usted busca al Señor y la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo está allí en su vida. Usted está escondido en Cristo. El diablo no lo puede tocar, el diablo no lo puede matar, el diablo no lo puede destruir. No puede, el diablo no puede hacer eso. ¿Se dan cuenta? Por eso, hoy es el día del perdón. Hoy es el día del indulto celestial. Porque, repito, el día del indulto tiene una fecha en que ya no habrá más indultos. Ya no habrá más perdón. Si hombres y mujeres llegan un día después del indulto y dicen, ahora sí quiero el indulto. ¿Y dónde está ese sacerdote intercesor misericordioso? Ya no está ahí. Ahora es el juez. Ya no es el abogado defensor. Pero él no era el amoroso Jesús que perdonaba pecados. Él es eso. Pero ahora cambió su rol. Va a cambiar su rol. Ahora es el juez justo, que va a juzgar a todo aquel que menospreció el perdón de Cristo, que menospreció la bendición de Cristo. El diablo y sus ángeles serán juzgados. Y todo aquel que se unió al pecado también será juzgado y condenado. Porque todos los juicios del Señor son justos, fieles y verdaderos. El Señor no hace nada injusto. El Señor es justo en todos sus juicios. Pero el Señor es amor. Dirá usted, la misma Escritura dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Entienda eso usted quien me escucha en esta hora. Entienda que es necesario que hoy seamos juzgados, que hoy recibamos la palabra, recibamos el consejo del Espíritu Santo, que cuando el Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros, tomemos la verdad y no digamos nada más que juez más bueno. No, tomemos la promesa de Cristo,
recibamos el indulto y comencemos a hacernos un examen en nuestras vidas. Porque cuando viene el indulto, viene también para posicionarnos y para que le sirvamos. Porque el Señor nos da, no solamente nos da perdón, nos da una nueva identidad. Y al darnos una nueva identidad, también nos da un trabajo nuevo. Hermano, nos da un trabajo nuevo. Ya no es el trabajo del pecado en el cual nosotros vivíamos, que era manifestar el pecado. Ahora el Señor nos da un nuevo trabajo, que es un trabajo de amor para manifestarlo a Él, para que en nuestra posición en el cuerpo de Cristo, cuando Él nos llena con su Espíritu Santo, cuando Él nos hace una nueva criatura, cuando nacemos de nuevo, entonces el Señor nos da un trabajo nuevo. El Señor nos posiciona y allí, en ese lugar, comenzamos a servirle al Señor. Hermano, ¿se dan cuenta que el Señor también trabaja de esa manera con nosotros? Nos perdona, nos indulta, nos transforma, nos da una nueva identidad. Ahora somos cristianos, somos Jesús morando en nuestras vidas. Y siempre vamos a tener la custodia policial, siempre vamos a estar custodiados por ángeles que nos guardan día y noche. Recuerden lo que dice la Escritura. El ángel de Jehová acampa en derredor ¿de quiénes? De los indultados, de los perdonados, de los que le temen, y no solamente acampa en derredor, los defiende, hermano. Y el Señor, donde quiera que estemos, porque el Señor sabe que tenemos un enemigo que quiere destruirnos, y Él nos protege de día y de noche, trabajando de día y durmiendo de noche. El Señor no duerme, el Señor está presto para guardarnos y darnos ese trabajo celestial. Ahora nosotros trabajamos en ese nuevo reino, en ese reino celestial, hermano. Pero eso sí, las condiciones cambiaron. Ahora se tienen que hacer a la manera de Dios y no a la manera antigua cuando estábamos en el pecado, en nuestra antigua identidad. Ya esa persona ya no existe. Ya no lo podemos hacer las cosas como las hacía antes Ramón Camacho, o como las hacía José Pérez, o María Pérez, o como usted se llame en esta hora. Ya no la puede seguir. Usted no puede seguir haciendo las cosas como las hacía antes, cuando usted no conocía a Cristo. Esa es una de las condiciones que da el sacerdote, el Señor, cuando lo indulta y le cambia la identidad. Si va a trabajar para mí, ahora lo va a hacer a mi manera, no a su manera. Si usted antes lo hacía de una manera denominacional, el Señor le dice a usted, no, así no es, así ya no va a ser, no puede ser así. Tiene que hacerlo a la manera de Dios, porque si no, el diablo lo va a detectar, Ahí está el punto débil. Lo quiere hacer a su manera. Lo voy a destruir. Y el Señor nos dice, si no quieres que el diablo te atrape, entonces hazlo a mi manera. Yo tengo una manera de hacer las cosas. Y parte del amor, fíjense, y eso el Espíritu nos los ha estado dando durante todos estos días. El amor, la visión y la humildad. Amor, visión y humildad. El Espíritu nos ha estado enseñando de dos de las condiciones que el Señor nos da para que le sirvamos y para que vivamos para Él. Amor, visión y humildad. Y en esta hora, para que podamos entender lo que el Señor
nos va a enseñar en esta hora, vamos a una escritura muy conocida por todos, que es Mateo 11, versículo 28 en adelante. Mateo 11, versículo 28 en adelante, con su permisito. Voy a tomar un poquito de agua. Recuerden, estamos en el marco del tema del discernimiento del Espíritu por la palabra. Los pasos que el Señor nos ha descrito es para que nosotros podamos hacer las cosas conforme a Dios. El amor, la visión y la humildad nos garantiza que lo hagamos por el motivo correcto. Amor, escuchen, nos garantiza primero que lo hagamos por el motivo correcto, el amor. Que lo hagamos, que entendamos la visión de Dios, la manera de Dios, que entendamos la manera, que es lo que Dios quiere, que es la visión. La visión establece lo que Dios quiere que se haga. Cuando entendemos, cuando lo queremos hacer por los motivos correctos y entendemos qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios busca, qué es lo que Dios quiere lograr. Cuando entendemos eso, entonces viene la humildad. Y la humildad es la actitud para hacer la obra. Lo voy a repetir, es la actitud para hacer la obra. Mateo 11, del versículo 28 en adelante, leemos: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Recuerden, el sacerdote que quiere indultar, que quiere perdonar, que quiere cambiar, que va a hacer que nazcamos de nuevo, que nos va a llenar de su espíritu, nos va a dar la seguridad eterna, no nos vamos a perder y que nos va a llevar con él donde quiera que estemos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Que el Señor bendiga su hermosa y santa palabra en esta hora. Oremos al Señor para que el Señor siga ministrando su verdad en medio de cada uno de nosotros. Bondadoso Padre Celestial, gracias por tu hermosa palabra, por tu revelación, por la presencia de tu Espíritu, porque tú haces que, Señor, de una manera amorosa y especial, tú te revelas a nosotros y nosotros comprendemos y entendemos tus planes y propósitos. Gracias te damos en esta hora, Señor, que tú estás con nosotros, dándonos el alimento, nos alimentas, nos guías, nos guardas, nos sanas, nos bendices. Oh Dios, cuántas cosas hermosas tú haces en medio de nosotros. Bendice, Señor, a los que están escuchando, que han venido, Padre amado, al llamado del indulto celestial. El Espíritu Santo, a través de tus trompetas que tocan el evangelio para llamar al pueblo a que acepte el perdón que el Rey de Reyes y Señor de Señores está haciendo en esta hora. Señor, toca los corazones de los hombres y mujeres para que pueda haber genuino arrepentimiento y puedan hombres y mujeres aceptar el perdón y el indulto que da tu Espíritu. Señor, que en esta hora tú sigas ministrando tu palabra y que lo que de hablar sea tu Espíritu hablando por medio de este humilde e indigno siervo, Señor. Ayúdanos en esta hora. Señor, háblanos una vez más. Todo está en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos en el tema del discernimiento del Espíritu por la palabra y el Señor quiere que entendamos que la actitud correcta, que es la humildad, es necesaria para un servicio al Señor. ¿Por qué humildad es necesaria? Porque hay una tendencia en cada uno de nosotros a querer hacer las cosas a nuestra manera, conforme a nuestra experiencia en el mundo,
conforme a nuestra mentalidad en el mundo. Y el Señor, cuando Él nos llama y nos da el indulto y nos lleva por un proceso de un cambio, una transformación de cuerpo, alma y espíritu. El Señor comienza a transformarnos a nosotros. No es una cosa solo del corazón, es de cuerpo, alma y espíritu. Y a veces en nuestras vidas tenemos costumbres o maneras de pensar o conceptos que deben ser limpiados para que el Señor pueda hacer la obra en nosotros. Debemos estar conscientes de eso. Cuando Él nos llama, porque mucha gente dice, el Señor me quiere tal y como yo soy. Usted está diciendo una media verdad. El Señor lo ama a usted, pero Él no ama lo que usted pudiera estar haciendo o diciendo o creyendo que sea contrario a la palabra. El Señor no está de acuerdo con eso. Él lo ama a usted como un padre ama a su hijo, aunque su hijo esté errado en las cosas o esté haciendo cosas malas. Y si usted lo duda, vaya a una cárcel y usted verá como una madre, aunque su hijo sea un delincuente, un hombre condenado por la justicia de ese país, esa madre se duele por su hijo, ama a su hijo. Ese es el amor que nuestro Señor Jesucristo nos ama a nosotros. Pero si usted le pregunta a una madre, ¿usted quiere que su hijo siga delinquiendo? No, yo quiero que él trabaje, que él se porte bien. ¿Se dan cuenta? No hay que confundir las cosas. El Señor lo ama a usted, quien me escucha en esta hora, amigo pecador, hermano, quien me está escuchando, lo ama, pero Él no quiere que usted siga pensando de esa manera contraria a la palabra, con esas costumbres contrarias a la palabra, con esas ideas, visiones contrarias a la palabra que estorban la labor del Espíritu Santo en su vida, que pudieran limitar su crecimiento espiritual. Dios no quiere que siga pensando así. Cuando Él nos llama, recuerden, es cuerpo, alma y espíritu, es una limpieza total. Para que podamos estar escondidos en Cristo, tiene que ser completo, cuerpo, alma y espíritu. Porque si usted deja la mente afuera, el diablo lo va a manipular con ideas, conceptos, pensamientos y va a impedir su crecimiento. Tiene que meter la mente afuera, a la mente adentro de Cristo. Deje que la mente de Cristo vaya limpiando su vida, lo que la Escritura llama espíritu nuevo. Un espíritu renovado, limpiado. Una persona que era maliciosa, con malas costumbres, cuando viene el Espíritu Santo y le revela que estaba haciendo mal, la persona se arrepiente, perdóname, Señor, ahora entiendo. Fíjese, ese ahora entiendo, el Espíritu haciendo una limpieza. Ya no piensa lo malo, ya no piensa con maldad, con malicia. ¿Por qué? Porque el Espíritu está limpiando su mente. A mí antes yo tenía la costumbre de hacer esto y esto y esto, pero cuando el Señor me habló, ahora entiendo que era malo. El Señor haciendo una limpieza, un espíritu nuevo, le está dejando su espíritu nuevecito, le está echando una buena limpieza para que usted entienda que antes usted decía que era, esos cristianos tontos, esos son unos tontos. Cuando viene el Espíritu Santo y le revela su verdad, el Espíritu Santo comienza con un rastrillo a limpiarle su contaminadamente. Y usted empieza a ver, no es que eran tontos, es que están obedeciendo a Cristo. Eso, y ahí sí, esa costra de pecado quedó limpia, quedó quitada. Había una costra de pecado que impedía que la revelación llegara a su mente y él entendiera y a su vez bajara a su corazón. Porque en el corazón usted decide, eso lo enseña el hermano Branham. Cuando el Espíritu lo convence, el Espíritu Santo lo convence de la verdad baja a su corazón y usted la obedece y usted la cree y se hace uno y la confiesa. Hermano, ¿se dan cuenta? Comienzan los ángeles del Espíritu Santo a echarle
una rastrilla en la mente, quitando las costras denominacionales, las costras personales, maliciosas del pecado y del sistema en donde usted viva. Porque cada país tiene sus atmósferas de pecado, sus costumbres de pecado que hacen que los hombres y las mujeres se comporten de acuerdo al espíritu de esa nación. Pero cuando viene el Espíritu Santo, el Espíritu lo traslada al reino de los cielos, hermano. Y por eso lo miran, ¿de qué país es usted? Del reino de los cielos, de la Nueva Jerusalén. Yo aquí soy un peregrino. El Señor me dio una identidad nueva. Ahora mi vida está escondida con Cristo en Dios. Las cosas viejas pasaron. ¿Se dan cuenta? Para eso viene el Espíritu a convencerlo a usted. Igual la mente, igual el corazón. Usted antes creía las mentiras del diablo, pero ahora usted cree las verdades de Dios. Y su cuerpo, templo del Espíritu Santo, que usted lo daba para exhibir el pecado, para pervertirse, ahora no. Ahora usted le da el cuerpo al Espíritu Santo para que Él camine por medio de usted, para que Él hable por medio de usted, para que Él ministre por medio de usted. Es un templo, hermano. Pero para que el Espíritu pueda fluir en una continuidad en su vida, Dios nos llama a una vida de humildad. ¿Y a qué me refiero con esto? Si el Espíritu nos dijo el motivo, que debe ser el correcto, no debe ser por dinero, por fama, sino porque usted ama al Señor. Y al usted querer hacer una obra por amor, usted estará dispuesto a donde Dios le diga. ¿Se dan cuenta? Y cuando su motivo es el correcto, entonces el Señor le dice, bueno, ahora sí confío en ti. Yo quiero que tú hagas esto. Esta es tu posición. Porque la visión es de acuerdo al hombre y a la mujer. Yo quiero que hagas esto. Y lo vas a hacer conforme a la palabra. Y yo te voy guiando y enseñando. Y cuando usted comprende la visión, usted comienza. Y en el transcurso existen grandes posibilidades que usted y yo cometamos errores. ¿Sí? Existen grandes posibilidades que cometamos errores. No voluntarios, sino que pensamos que al hacerlo de una cierta manera le agrada al Señor, pero es hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. ¿Podríamos nosotros predicar cuando el Señor no lo ha llamado a usted a predicar, hermano? Y para no decir usted, hermana, que usted quiere predicar, pero el Señor dice en su palabra que no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre. No está llamada a predicar. Si usted ama al Señor, usted va a decir amén a eso y usted se va a sujetar a la voluntad de Dios. Y si usted antes lo hacía, usted ahora se da cuenta porque es humilde y acepta la corrección de Dios. Y dice, gracias, Señor, porque yo antes no sabía, pero como tú me estás enseñando, tú me estás guiando, yo voy corrigiendo y yo quiero hacerlo bien, Señor. Ahora usted acepta la voluntad de Dios y se va ajustando el servicio y lo va colocando en el lugar. Tú estás aquí, es aquí que tienes que estar. Y el humilde acepta la corrección de Dios. El humilde la humilde. Un hermano, una hermana que operan un don a su manera, por su cuenta. El Señor les dice, no hagas eso. No hagas eso. Trabaja con el ministerio. Cada sueño, cada palabra que venga a ti, anótala y dásela a tu pastor y que él sea el que juzgue y que él sea el que, si es necesario llamar esa vida va y se le habla y juntos solucionan el problema, el ministro y esa persona. ¿Se dan cuenta? Pero si usted quiere operar por su cuenta y actuar por su cuenta, el Señor dice, no hagas eso. Me estás desagradando al hacer eso. Y cuando viene la corrección y usted es humilde, usted dice, amén, Señor, yo lo voy a hacer. No entendía antes, pero ahora
sí lo voy a hacer. Perdóname, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios la llama como ama de casa, pero usted quiere menospreciar a su esposo y faltarle el respeto, el Espíritu le dice, no, así no, así no. Así se hacía en el mundo, así hacen las mujeres en el mundo. Ahora yo quiero que hagas esto. Trata a tu esposo como a mí, con amor, con respeto. Y cuando la ama de casa entiende eso, Señor, yo es que toda la vida he vivido por mi cuenta, yo he obrado por mi cuenta. A mí nunca me ha gustado o nunca me gustó que un hombre me dirigiera la vida. Pero si usted es humilde, le va a decir al Señor, Señor, acepto tu corrección. Señor, ten misericordia de mí. Yo quiero ser manso y humilde de corazón. Cuando la Escritura dice, aprende de mí, significa, mira el ejemplo y pídele al Señor también ser como Él. Hermano, el Señor dio el ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Si Él es manso y humilde de corazón, entonces Él nos dice, así es como ustedes tienen que ser. Y nosotros aprendemos eso y también le pedimos al Señor, Señor, porque eso no se manufactura. Señor, yo quiero ser manso y humilde de corazón. Yo quiero que cuando yo estoy haciendo algo errado y alguien me corrige, yo lo quiero recibir y no me ponga bravo o brava con el instrumento que me está corrigiendo. ¿Se dan cuenta? Porque el que endurece su corazón, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina, no habrá indulto. Porque rechaza la corrección, rechaza el perdón. ¿Se dan cuenta? Por eso, cuando Dios lo llama para ser posicionado en el cuerpo, es necesaria la humildad. La humildad es necesaria para reconocer cuando nos equivocamos. En las Escrituras vemos casos de hombres que se equivocaron, pero reconocieron su error, como Moisés. Moisés es un ejemplo muy tremendo. Quiso hacer la obra de Dios de libertador de Egipto, libertador de Israel, a su manera, pero no era la manera de él. Tuvo que el Señor darle una lección de humildad. ¿Y cómo le costó? 40 años. Hasta que por fin Dios hizo esa obra. Logró ponerlo manso y humilde. Después de ser un hombre orgulloso, la Escritura dice que no había hombre más manso que Moisés. Hermano, se dio con un alambre de esos terribles que le pasó en el corazón a Moisés. Esa olla sí estaba pegada. ¿Ustedes no les ha pasado que cuando una olla está muy pegada, ustedes la dejan remojando en agua? Y esa olla, si al principio con el alambre ustedes intentan despegarla, cuesta. Pero cuando la dejan un tiempo en remojo, en agua, y después van a pasarle el alambre, sale suavecito. Dios tuvo que remojar a Moisés por unos cuantos años para que esa costra pudiera salir y se transformara, en vez de el príncipe Moisés orgulloso, al manso Moisés de la Biblia. Hermano, fíjense, era el libertador, pero tenía que ser manso. Qué contraste, ¿verdad? No pudiera ser, tienen que ser fuertes, tienen que no dejarse de nadie. No, manso y humilde de corazón, porque no es usted, es Cristo. ¿Se dan cuenta? Manso y humilde para recibir la corrección del Espíritu Santo, para que cuando el Señor le hable, diga, así, Señor, así lo quiero hacer. Es fuerte en contra del pecado, pero sensible a la voz del Espíritu Santo. No se confundan.
cuando es manso y humilde de corazón, es que Dios puede trabajar con ese hombre y esa mujer, porque está en el corazón, porque es así de corazón, porque saben que si el Señor le dice algo, que obedezca, Él lo va a obedecer. Fíjense, el hermano Branham dice que Dios le agradó el espíritu de Elías, porque era un espíritu humilde, que se dejaba moldear por el Señor. El Señor le decía, ve aquí, ve aquí, ve aquí, y él iba. Tanto que lo utilizó varias veces. Ese molde, esa manera de rastrillarle la mente, se la pasó a todos los que han tenido el ministerio de Elías. Hermano, hasta el hermano Branham quiso hacer las cosas a su manera y el Señor le pasó el mismo rastrillo, el mismo alambre, esa esponja de alambre que le pasó a Elías, se la pasó al hermano Branham. ¿Y qué lección aprendió el hermano Branham? Ya en sus etapas postrimeras de su ministerio, el diablo no podía engañar ya al hermano Branham. Estaba solidificado en la verdad y cada vez que venía algo, él consultaba con el Señor para hacerlo bien. ¿Se dan cuenta? Y así vemos en las Escrituras a hombres como Pablo. Pablo era un hombre religioso, era un hombre duro, era un hombre que quería que la religión farisaica se impusiera entre el pueblo de Israel. Y era tan celoso que perseguía a los cristianos. Pero su corazón, y yo creo eso, que el corazón de Pablo, de Saulo de Tarso, era correcto. Él hacía las cosas en la ignorancia. Él no actuaba en contra de una verdad revelada, que él estuviera consciente que fuera verdad. Él combatía el cristianismo porque era ignorante, la revelación no había llegado. Pero cuando llegó la revelación, mostró que era humilde. Aceptó la verdad del Espíritu Santo, se arrepintió, se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, recibió el Espíritu Santo y no se conformó con eso, porque él pudo haberse ufanado entre los discípulos. Yo fui enseñado por el gran maestro Gamaliel. No, sino que se fue a Arabia para seguir rastrillando su vida con la palabra. Señor, yo no quiero predicar error, yo no quiero hacer las cosas mal hechas, yo quiero hacer tu voluntad. Por 2 años en Arabia, revisando lo que le habían enseñado los fariseos con la verdad revelada. ¿Se dan cuenta? Encontró una actitud humilde. Dios podía moldearlo. ¿Sabía usted que si el Señor lo posiciona a usted, porque cuando hablo de posicionar, puede ser un ministro, un don o una labor que usted pudiera hacer? Usted, si usted no es humilde, usted pudiera, en vez de bendición, puede ser un estorbo para Dios. Escuchen. Si usted no es humilde y usted no abre su corazón al Espíritu Santo para que Él sea el que lo guíe, porque Él es el que sabe cómo es que se tiene que hacer la obra, usted en vez de ser de bendición, se va a convertir en un tropiezo, en un problema. Se va a convertir en un problema. ¿Por qué? Porque nos estaríamos haciéndolo, escuche, y Dios tenga misericordia de nosotros. Al querer hacerlo a nuestra manera, nos convertimos en un estorbo para el Espíritu Santo, en un impedimento para que Dios nos pueda usar, porque lo hacemos y lo hacemos mal. No lo hacemos conforme a la palabra. Predicamos
contrario a la palabra. No lo hacemos por el motivo correcto ni con la visión correcta. Eso es un gran problema que ha tenido nuestro Señor en su iglesia o en la estructura así llamada iglesia cristiana. Que Él no, por eso la escritura en profecía dice que Él está fuera, porque Él quiere instruir a la iglesia con la verdad, pero la iglesia no quiere. La iglesia quiere hacerlo a su manera, con costumbres denominacionales, con visiones denominacionales. Cada día introducen más la denominación en las iglesias. Cada día más convierten las iglesias en clubes religiosos. Quieren hacer la labor de Dios, pero a la manera de ellos o a la manera denominacional y no a la manera de Dios. Y cuando el Espíritu les habla, ya nosotros creemos así. Nosotros no aceptamos lo que usted dice. No hay humildad. Cerraron su corazón a la verdad del Espíritu Santo. Dios no los puede instruir. Dios no los puede usar. Dios no puede hacer cumplir su voluntad. ¿Se dan cuenta? Porque al haber humildad, hay temor de Dios. Esa es una condición que viene automáticamente. El que es humilde es porque es temeroso de Dios. Y el temeroso de Dios quiere hacer lo correcto. Quiere hacerlo a la voluntad de Dios. Pablo era temeroso de Dios. Cuando él fue a esa iglesia, él dijo, yo fui con temor y temblor para que no vieran en mí algo distinto, sino a Jesucristo. Hermano, qué humildad de ese hombre. Para que no vieran en mí algo distinto, sino al Señor Jesucristo. Fíjense el proceso que Dios hizo en Saulo, en Pablo, que después de ser un hombre que podía ufanarse de su educación, ahora iba en temor. Señor, ¿por qué en temor? Porque tenía temor de Dios. Él no quería predicar algo contrario a la palabra, ni enseñar algo de su mente, de su imaginación. No. Fue tal el temor de Dios que si un ángel del cielo predicare otro evangelio del que he predicado, sea anatema. Fíjense, era tan temeroso de Dios que él sabía que era Dios quien estaba predicando. Él sabía que era Dios quien estaba enseñando. No era una falsa humildad. Él sabía que era Dios. Porque cualquiera que lee esa escritura cree que es una falsa humildad. Si no lo predicas como tú lo dices, entonces tú estás condenando a ese hermano. ¿Qué clase de predicador eres tú? ¿Por qué tú te atreves a condenar y decir que es anatema? Porque no crees como tú. Fíjense, pudiera sonar falsa humildad, pero eso es humildad porque Pablo sabía, tenía una experiencia con el Espíritu Santo. Él sabía que el Espíritu le había instruido y defendía esa verdad. Porque vuelvo y le repito, cuando hablo de manso y humilde, es en la condición en la cual Dios lo puede procesar y en esa actitud manifiesta el carácter de Jesucristo a las personas. Porque así como Dios es paciente con nosotros, nosotros debemos ser pacientes con los hombres y darles el consejo adecuado y darles la palabra oportuna. Y así como nosotros cuando hacíamos obras malas, el Señor era paciente con nosotros, así nosotros, que el Señor nos ayude, debemos ser pacientes y darles palabra adecuada, el consejo adecuado, que todo lo que salga de nosotros sea Cristo.
Hermano, Pablo sabía que la enseñanza que había recibido era el Espíritu Santo, pero cuando tocaba defender la verdad, la defendía porque sabía que era Dios. Bueno, yo creo que lo que recibí es de Dios humildemente. No, si usted sabe que es Dios, defiéndalo. Dígalo, esto me fue revelado por el Señor. Pero tenga cuidado cuando dice eso. Tenga cuidado. Esté seguro que sea el Espíritu Santo. Que su experiencia sea la genuina revelación. Y que usted pueda ser temeroso o temerosa de Dios y decir, Señor, yo no quiero creer nada errado. Señor, si hay algo errado en mi vida, Señor, háblame, revélame y tenga la seguridad que el Señor se va a revelar a su vida. ¿Se dan cuenta? Tal era la convicción y la humildad de Pablo que él defendía la revelación porque él sabía que el Señor lo estaba guiando y corrigiendo. Esas dos cosas van paralelas aunque no pareciera. ¿Por qué? Porque si alguien está errado, uno reconoce el error. Eso fue lo que le pasó a Pablo con Pedro. Vio que Pedro tenía una actitud distinta con los judíos y otra actitud distinta con los cristianos gentiles. La revelación, el Espíritu en él le mostró el error y le dijo, estás errado, Pedro. Ahora, se lo dijo con amor, porque muchos cuando corrigen son crueles. Usted, si tiene el Espíritu de Dios, lo hará, como dice la Escritura, en espíritu de mansedumbre, conforme a Cristo. Y le dirá, hermano, lo que usted está queriendo no es conforme a la palabra. Y es por esto y por esto y por esto. ¿Se dan cuenta? Las correcciones en esa atmósfera mansa y humilde, el espíritu se mueve. Ojo, lo voy a repetir de nuevo. En las correcciones, cuando hay una atmósfera espiritual del Espíritu Santo, las correcciones vienen fluidas porque hay una actitud correcta en los dos lugares. Un debate en donde yo intento convencerlo y tú me intentas convencer, el Espíritu Santo no está ahí y yo no quiero nada en donde el Espíritu Santo no esté allí. Pero si nos sentamos en una armonía y el Espíritu Santo es el primer invitado, hablamos de la palabra, la verdad en amor empieza a ser revelada. Y como usted, quien me escucha, es manso y humilde de corazón, comienza el Espíritu a decirle, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que tu predicación o tu posición está errada? Y si usted es humilde, le pide perdón al Señor. Así es como el Señor trabaja con nosotros. No se crea infalible. Yo dependo del infalible. Yo dependo del que no falla. Yo dependo de la predicación del que no falla, del que revela la verdad pura. Señor, que todo lo que salga de aquí sea el Espíritu Santo. Yo quiero que el Espíritu Santo revele la verdad y pueda esa verdad hacer un efecto en los corazones de los hombres y las mujeres que me escuchan. Yo quiero que los corazones sean convertidos. Y al yo querer eso, yo lo quiero hacer a la manera, porque no es a mi manera. Porque yo puedo tener el deseo, pero tiene que ser a la manera de Dios. ¿Se dan cuenta? Usted lee en los evangelios cómo venía la instrucción del Señor para los discípulos cada vez que lo hacían mal. Venía la palabra de corrección. ¿Para qué? Para que ellos entendieran, para que ellos comprendieran. Cuando había el debate de que si los gentiles podían circuncidarse o no, la humildad fue el elemento clave en esa reunión.
porque unos hablaban a favor, otros en contra, hasta que el Espíritu Santo comenzó a ministrar en los vasos correctos y todos, dice la Escritura, se dieron cuenta y dieron gloria a Dios. La verdad se impuso porque eran humildes, hermano. Las reuniones en la iglesia primitiva no transcurrían al estilo, usted se calla. No, el Espíritu convencía a todos cuando la verdad era expuesta por el Espíritu. Y al haber esa condición humilde de los que escuchaban, sí, Señor, ahora entiendo, Dios tenga misericordia de mí. Aquel rey, cuando mandó a reconstruir el templo y aquel sacerdote encontró el libro de la ley, y fíjense, para ellos el libro de la ley era algo, al parecer era algo exótico en aquellos días, porque habían caído en una frialdad total. El templo lo habían dedicado para otras cosas, como hoy en día muchas iglesias se han transformado en otras cosas que no es una casa de juicio, ni un lugar en donde el Espíritu Santo se mueve, ni son lugares dedicados para la obra del Señor. En aquel día el templo también fue pervertido para muchas cosas, pero cuando encontraron el libro de la ley, ese libro fue leído delante del rey. Y el rey, al escuchar la verdad, mostró que era humilde. Era un rey. Él pudo haber dicho, no, que ese libro no salga. Aquí el que manda soy yo soy el rey de Israel. No, él se humilló. Él era humilde, porque la humildad lleva a la humillación. La humildad lleva a la humillación. Dice la Escritura que rasgó sus vestidos y le dijo a sus siervos, consulten con el profeta, porque basado en lo que hemos oído, grande mal viene contra este país. Hermano, fíjense, esa es su actitud cuando escucha la palabra. Su alma se rasga y le pide misericordia al Señor. Señor, la palabra dice esto. Señor, ten misericordia de mí. Que no haya raíz de amargura en mi vida. Que no haya maldad, Señor. Perdóname, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Que no encuentres ninguna raíz de amargura en mi vida. ¿Qué le dijo la profetisa Hulda? Por cuanto humillaste tu corazón ante las palabras de este libro. Hermano, hubo una bendición para él, porque a lo mejor sus colaboradores no se humillaron, pero él sí. Y la bendición vino para él. Hermano, el que a mí viene, yo no lo echo fuera, ¿se dan cuenta? El que es humilde y se humilla, yo lo recibo. Fíjense, aquel que se deja guiar por el Espíritu, corregir por el Espíritu, enseñar por el Espíritu, yo le enseño, yo lo guío, yo lo ayudo, yo le muestro la manera. Pero si su corazón se endurece, Dios no puede hacer mucho por esa vida. Dios no puede hacer mucho por un hombre o una mujer que cierran su corazón a la palabra. No caiga en la atmósfera de la Odisea. Ese es el espíritu de la Odisea. El espíritu de la Odisea no quiere corrección, no quiere ayuda. Dice, yo no necesito al Señor. Yo soy rica, tengo dinero, yo tengo una gran organización. Yo tengo un ministerio y yo lo hago a mi manera y así me ha funcionado toda la vida. A mí ningún hombre me dirige. La Odisea, no eres humilde. Corrige eso.
Arrepiéntete, hermano. Igual para todo hermano en esta hora. Solo Dios sabe si tu vida espiritual se ha estancado porque eres orgulloso, eres orgullosa. No deja que el Espíritu te corrija. No quieres tomar decisión por Cristo. Discierne eso. Recuerden, el discernimiento del Espíritu por la palabra. Que usted en esta hora pueda tomar decisiones porque eso limita el crecimiento. Estaba ciega la iglesia cristiana de la Odisea, pero ellos no lo sabían. Y no lo sabían porque rechazaron la luz, rechazaron la revelación, la guianza, la enseñanza de Dios. No querían dejarse guiar por el Señor. No querían dejarse enseñar por el Espíritu Santo. Recuerden, todos los días el Espíritu Santo nos enseña. Seamos humildes. Dejémonos enseñar por el Espíritu Santo. No le cerremos la puerta al Señor como hizo la Odisea. Acuérdense, ese es el espíritu que el Señor quiere limpiar. Aquellos que son llamados fuera de la Odisea. Los que son llamados fuera de la Odisea, por eso usted no está en la Odisea. Usted está en Cristo. Pero cuando usted viene de la Odisea, salí de la Odisea, pero venga para acá, yo he hecho una limpieza. Véngase como tipo al bautisterio, es como un tipo, el bautisterio es un tipo. Por eso, fíjense, no es que le echan agüita arriba, no, o se sumerge en una parte nada más. Es sumergido completamente, cuerpo, alma y espíritu. La Odisea tiene que estar fuera de tu personalidad, de tu vida, de tu manera de pensar. La Odisea ha moldeado tus formas, tus maneras de pensar. Y si quieres ser ciudadano en el reino de los cielos y quieres ser humilde, deja que el Espíritu en en esa agua del lavacro de la palabra te sumerja no solamente una vez, te sumerja varias veces. Deja que el Espíritu siga perfeccionando. El que es limpio, límpiese más todavía. ¿Se dan cuenta? El que quiere vivir para Dios, siga dejándose ayudar por el Espíritu Santo. Pero el que ha endurecido su corazón, ¿cómo puede decir, límpiese más? No, le cerró la puerta al Espíritu Santo. Ensúciese más, porque ese es el camino que él lleva si no se arrepiente. ¿Se dan cuenta? Pero el que es limpio, al decir la Escritura, límpiese más, dice, humíllese más, sea más humilde, más manso. Cuando venga la corrección, no se ponga bravo. Yo sé que, como dice la Escritura, la corrección puede incomodar, puede ser dura, pero si es el Espíritu Santo quien nos está hablando, démosle gracias al Señor, digamos, gracias Señor, yo recibo la corrección, yo me limpio más, me cayó un sucito, me limpio, límpiese más, no se deje ensuciar por la Odisea, por el engaño de la Odisea, para que su servicio a Dios, su vida espiritual crezca, su servicio sea conforme a la palabra. Y cuando que el Señor no vea su vestido llenos de manchas denominacionales personales, no, tiene que ser un vestido blanco, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la limpieza de Dios. ¿Estará usted dispuesto a hacerse un examen y pedirle al Señor? Si usted no es manso y humilde de corazón, pedirle al Señor. Pídale al Señor, Señor, yo quiero ser de corazón para que cuando tú me hables, Señor, yo no me quede en el error y justifique mis fallas y errores, sino que el Espíritu Santo venga a mi vida
y cuando tú me hables, yo diga, heme aquí, Señor. Como hizo Isaías, que aceptó la corrección y dijo, heme aquí, Señor. Acepto que tenía labios inmundos y el pueblo era de labios inmundos. Se humilló. ¿Se dan cuenta? Podríamos seguir como Daniel se humilló en la presencia del Señor, reconociendo el pecado del pueblo. Él no se justificó. ¿Se dan cuenta? Él vino como sacerdote. Hermano, pudiéramos seguir. Él se identificó como sacerdote, pidiendo misericordia por el pueblo de Israel. Pero tuvo que humillarse en nombre de Israel. Hermano, se humilló en nombre de Israel y Dios aceptó su oración porque era una oración humilde. Hermano, que esa sea la oración de usted, hermano, la oración mía, la oración de todos nosotros. Una oración humilde, reconociendo, como dijo el profeta, para que un avivamiento venga, tiene que haber una matanza, una humildad en el corazón, reconociendo, Señor, esto estorba para que tu avivamiento venga a mi corazón, para que el Espíritu Santo venga a mi corazón. Con esa actitud de humildad en el altar, en nuestras vidas, en las predicaciones, en todo aspecto, vamos a crecer espiritualmente. Vamos a ser edificados en Dios. Comencemos desde hoy. Que el Señor nos ayude a todos. Voy a hacer una oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora porque tú nos llamas a ser mansos y humildes de corazón. Señor, cuando tú dijiste aprende de mí, cuando tú ibas al altar a orar y orabas, Señor, lo que tú le decías al Señor Jesús, Él lo hacía. Él no discutía, sino que Él hacía conforme a tu voluntad. Que así seamos nosotros. Que nada malo estorbe o impida nuestro crecimiento espiritual. Que el carácter de Jesucristo se manifieste. Que toda costumbre laudisaica, todo pensamiento, toda costumbre, toda actitud, toda enseñanza que la Odisea ha puesto en nuestras mentes, nuestro carácter, nuestras formas de ser en el mundo, sean limpiadas por tu Espíritu para que aprendamos que debemos ser así, mansos y humildes de corazón. Señor, ayúdanos a todos, perdónanos a todos, Señor, porque en esta hora, amorosamente, ese manso Cordero está llamando a un pueblo para darle un perdón, un indulto, un cambio de vida. Pero nuestra orgullosa actitud se ha negado a aceptarlo. Señor, ten misericordia de tu simiente que se ha endurecido por el pecado. Tú los llames a todos y tú hagas una obra maravillosa. Que todo obstáculo se ha quitado. Que en el altar, al clamar por un avivamiento, pidamos de todo corazón y que primero pueda haber una matanza. Y para ver una matanza tenemos que ser humildes y reconocer nuestras fallas y nuestros errores. Ayúdanos en esta hora. Ten misericordia de nosotros. Que pueda haber decisiones voluntarias de amor de cada uno de nosotros. Esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, otra palabra del gran sacerdote llamando al pueblo a una profunda decisión. Cada día a las 6 es un llamado del Espíritu a través de sus siervos. Humillemos nuestros corazones, aceptemos el llamado de Cristo para que el Espíritu Santo pueda hacer una obra especial en nuestras vidas. Y de lunes a viernes a las 3 de la tarde, el llamado a la oración. Pero recuerden, para que la oración pueda ser efectiva, tiene que haber una matanza primero. Y para que pueda haber una matanza, primero tenemos que ser humildes.
Porque si no aceptamos corregir, entonces nuestra oración no llegará a donde tiene que llegar, a la presencia del Señor, porque no somos sinceros, no somos humildes, no reconocemos nuestras fallas. Que podamos en el altar pedirle al Señor que nos perdone y que podamos en el altar rendir nuestras vidas para que entonces Él encuentre un lugar, porque no es que va a bajar a algo físico, Él va a bajar a su alma. El avivamiento es en su alma y necesita eso, estar limpio. Vamos a quitarle los obstáculos. ¿Cómo va a entrar? ¿Cómo el Señor va a enviar un avivamiento cuando todo ese cuarto está ocupado con ideas, costumbres, pensamientos? Vamos a empezar a sacar, vamos a empezar a limpiar. Tiene que haber una matanza para que entonces el Espíritu ahora sí pueda entrar. Por fin me dejaron entrar. Quitaron los obstáculos, hermano. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra que nos lleva a la perfección. Con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, un hombre que se rinde en las manos del Señor. El Espíritu Santo lo usa y es efectivo para aquel que es humilde, porque viene el Espíritu y el Espíritu da testimonio. Nuestras vidas reconocen la voz de Dios y toman decisiones. Y les invitamos los domingos a las 9, la predicación de la palabra. Todo por las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio de Ebenecer, y por nuestra página www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, la humildad es lo que le abre la puerta al Señor Jesús en nuestras vidas. Que nosotros, cuando lleguemos al altar, que cuando nosotros lleguemos al altar podamos humillarnos para que Él pueda hacer la obra en nuestras vidas. Dejemos el orgullo, dejemos la vanagloria, dejemos nuestras ideas personales, dejemos que el Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas. Es algo que solo usted, quien me escucha en esta hora, puede hacer. Porque si usted, quien me escucha, no es humilde, no va a reconocer cuando se equivoca. Y si usted no reconoce cuando se equivoca, entonces Dios no puede hacer mucho ni por usted ni por mí. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para que el Espíritu Santo pueda profundizar la obra en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, como está buscando esta escritura, como el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino correcto. Que así sea. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.